Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy continuamos con la serie Ajuste y Sincronización de Collarín Pegasus W562. El video anterior, si se lo perdió, pues por aquí le dejo el enlace, hablamos de todas las especificaciones de la máquina. Y hoy empezamos con la sincronización. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué es lo primero que vamos a aprender a graduar o ajustar en esta máquina? La altura de la barra de la aguja. ¿Por qué? Porque si no damos graduación a esa altura de la barra, seguramente no nos funcionará ni el recubridor ni el looper, o quedarán los tiempos corridos. Entonces, lo primero, altura de barra de aguja. Así que, bienvenidos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando damos graduación a la barra de aguja es distancia entre agujas y que las agujas en la máquina Collarín vienen a distintas alturas. Es decir, en esta máquina tenemos 3 agujas con un gauge de 5.6, yo les voy a decir que es el gauge para los que todavía están medio perdidos, y tiene 3 agujas. Las 3 agujas no van exactamente igual, sino llevan diferencia en la altura, porque el tomador de lazada, que es el looper, debe tomar la hebra de cada una de las 3, y vienen las 3 normalmente en un sujetador de agujas, y de cada una sale una de ellas a una altura distinta. No es que usted te va a calcular y poner una un poquito más alta, un poquito más baja, no, sino el sujetador de agujas internamente viene con la posición para que las medidas de las agujas queden correctas y queden de esta forma. Entonces, ya teniendo esto claro, debemos tener en cuenta que lo que graduamos es la barra de la aguja que sostiene este sujetador. Ese sujetador viene tomado roscado a una barra, y esa barra nosotros podemos hacer que suba o que baje dependiendo de nuestra necesidad, y al modificar eso modificamos la altura de las 3 agujas. Listo, de eso se trata. Entonces, ¿a qué le llamamos el gauge? Gauge determina la distancia que hay entre las agujas en la máquina Collarín. Bueno, en otras máquinas, pero lo comenzamos a trabajar en la Collarín en este caso. Entonces, la distancia que hay entre la primera y la tercera aguja se denomina gauge. Si la máquina solo tuviera 2 agujas, primera y tercera, también sería gauge. La distancia que entre la primera y la segunda no se tiene en cuenta, sino simplemente el gauge de la máquina está determinado por sus extremos, es decir, primera y tercera aguja. ¿Cuáles son los gauges más comunes? 4.8, 5.6 y 6.4. 4.8 no es tan comercial, pero se utiliza. 5.6 es una distancia un poco más separada, y 6.4 le determinamos lo que es agujas a 1/4. En este caso, esta máquina 562 utiliza un gauge de 5.6 milímetros. Habrá otros gauges que sean mayores, como el de 6.4 o 4.8, pero en este caso 5.6. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta el gauge? Porque dependiendo el gauge o la distancia que haya entre agujas, podemos determinar la altura de la barra. Es decir, la altura de la barra depende mucho de la distancia entre agujas. Es decir, yo no les puedo decir siempre la aguja déjela muy alta o déjela muy baja o de esta graduación, sino depende directamente de el gauge que tiene la máquina, y eso viene determinado desde la fábrica en sí. Pudiéramos cambiar sujetador, diente, pie, planchuela, y bueno, sincronizar looper y recubridor, y podríamos cambiar el gauge al que queramos. Es decir, esto lo venden como accesorio. Usted puede tener un gauge 5.6 y modificarlo a 6.4 o viceversa, pero normalmente la que viene de 5.6 se deja de 5.6 y la que viene de 6.4 se deja de 6.4, porque se compra con respecto a las necesidades de la prenda que se va a fabricar. Cuando graduamos en otras máquinas, como en la fletadora o en la plana, utilizamos unas distancias que se denominan punto muerto inferior y punto muerto superior, y ese es un punto de referencia para poder cuadrar barra de aguja. En una plana, por ejemplo, siempre ubicamos nuestra aguja en punto muerto inferior, y de ahí determinamos altura de barra. En esta máquina vamos a hacer al contrario, vamos a mover el volante. Bueno, hay collarines en las que el volante se puede mover hacia atrás, como el caso de una fletadora, o hacia adelante, como el caso de una máquina plana, pero depende de marca y marca, de modelo a modelo. Esta máquina se mueve con el volante, así como lo están viendo ustedes,
así, si ustedes fueran los operarios, moverían el volante hacia atrás de la máquina, hacia la parte de atrás del operario. Entonces, este caso se mueve igual, es decir, el operario moverá el volante hacia allá. Entonces vamos a mover el volante hasta que la aguja quede en su posición más alta, o PMS, punto muerto superior, como lo encontramos en los catálogos. Con las agujas bien puestas, vamos a tomar como referencia la punta de la aguja izquierda con respecto a la placa de aguja, que también le dicen la planchuela. Entonces, movemos el volante y miramos qué distancia hay desde la punta de la aguja de la izquierda con respecto a la planchuela, no a los dientes, sino a la planchuela. Y vamos a medir con nuestra reglilla determinada. ¿Y cuál es esa medida determinada que tiene que tener esta máquina? Muy fácil. Esta máquina tiene una medida de la altura de la barra. Antes de saber la altura de la barra, tenemos que tener claro que una collarín puede trabajar con aguja B63. B63 es una aguja larga, comparada con otras agujas, pero es más corta que la UY 128. Esta máquina viene de fábrica pensada para que trabaje con una aguja UY 128 gas, es decir, la de collarín un poco más larga. Y ahora sí el número mágico. ¿Cuánto debe tener desde la punta de la aguja a la planchuela? Debe tener entre 8,5 a 9 milímetros. Es decir, usted tiene ese rango de tolerancia. Si lo tuviera, digamos, de 6,4, la medida cambia. Cambia siempre dependiendo del gauge. En este caso específico de esta 562, la distancia es entre 8,5 y 9 milímetros. Sirúa nos dice que lo trabajemos entre 7,8 y 8, pero Pegasus nos dice que es entre 8,5 y 9. Entonces tenemos que tener muy claro marca, modelo y gauge para poder establecer la altura correcta de la aguja. Pero bueno, resulta que tenemos nuestra barra de aguja muy baja. Tendremos que soltar el tornillo que sostiene la barra de aguja y graduarlo hasta que la punta de aguja nos dé entre 8,5 y 9. Es decir, usted tiene ese rango de tolerancia. Depende mucho después cómo acerquemos, atrasemos el looper, si más adelante tendremos que moverlo o no, pero tendremos ese rango de tolerancia para que nuestra altura quede correcta. Ya vamos a ver de dónde se va a hacer, porque hoy voy a dibujar la máquina, el tornillo, usted suelta, gradúa y estuvo. Resulta que las configuraciones de las collarines están más o menos así. Tenemos acá la tapa lateral donde encontramos las barras de aguja y viene con 4 tornillos que sostienen la tapa, y a veces viene un tornillo que usted puede desenroscar para tener acceso dentro a la barra de aguja, o simplemente a veces viene un tapón, depende mucho de la configuración. Pero para que nos quede mucho mejor, vamos a quitar esta tapa, vamos a ver cómo queda la barra, que debe tenerse en cuenta para que cuando gradúe esa altura de barra todo le quede funcionando muy bien. Entonces recomendamos, a no ser que usted sea experto haciéndolo, que quite la tapa, se tome unos minutos más quitándola, haciendo el ajuste y volviéndola a poner, y no simplemente soltando y graduando. Si es experto, pues obviamente esa es la forma correcta para que le rinda, pero si no lo sabe hacer muy bien, no le rinde tanto, entonces quítela, revise muy bien, suelte, ajuste y vuelve y tapa, pone la tapa, y no se va a demorar mayor cantidad de tiempo. Bueno, ya quitamos la tapa y se ve más o menos así. Acá nos encontramos la barra del pie prensatelas y acá nos vamos a encontrar la barra de aguja que sube y baja. Esa barra viene movida por una biela, un contrapeso, viene una biela que le transmite el movimiento y viene sujetada por un tornillo, normalmente es un tornillo de pala, y al soltar ese tornillo la barra queda totalmente libre y usted la podrá subir o bajar hasta lograr que esta medida de 8,5 o 9, cuando la aguja está en punto muerto superior, sea correcta. Pero ¿dónde tiene el nivel de dificultad o dónde viene lo complicado? Que esta es la planchuela, estos son los orificios de la planchuela. ¿Qué sucede? Si yo pongo una aguja, me queda así. Nótese que yo moví la barra y está en la altura correcta, pero las agujas no están en línea con respecto, sino quedó torcida. O puede suceder lo contrario, que nuestras agujas queden de esta forma, una muy por acá y la otra muy por acá. ¿Qué va a suceder? Como no quedan en línea, la máquina no podrá ser sincronizada. ¿Qué tiene usted que tener en cuenta? Cuando suelte este tornillo, el sujetador
va a quedar suelto, pues con todo de barra, y su deber es tener en cuenta que las 3 agujas deben quedar en línea con esos orificios, más o menos. Sí, no pueden quedar en otra posición si no es en línea. Si quieren diagonal hacia allá o en diagonal hacia acá, usted tendrá las agujas a la altura adecuada. En teoría están bien sincronizadas, pero cuando vaya a sincronizar el looper no van a darle la posición correcta porque estas agujas no coincidirán con la misma línea que tiene esa planchuela. Claro, en alguna sincronización usted dice, yo quiero girar la barra un poquito hacia allá o hacia acá, o está mal graduada y yo la voy a girar. Es diferente. Pero cuando soltemos esto, para graduar la altura de barra, verificamos que no se cambie la línea que se llevan las 3 agujas, sino que hagan así o así, y al momento de sincronizar el looper será muy complicado con esa posición de las agujas. ¿Y qué tendremos que hacer? Pues volver a soltar y volver a graduar y dejarlo en línea. Para evitar eso, siempre que gradúe esto, de una vez revise que coinciden como tienen que ser con el orificio de la planchuela. Ahorita lo vamos a ver y usted va a darse cuenta que yo lo muevo hacia un lado y hacia el otro, lo descuadro, después lo volvemos a dejar como tiene que ser. Y de esa forma su máquina quedará muy bien sincronizada. Listo, ya hicimos el ajuste, dimos la altura, soltamos, dimos la altura, graduamos, dejamos esto en línea. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ajustamos nuevamente el tornillo con mucha fuerza y ponemos la tapa de acá, y nuestra máquina casi que estaría lista para hacer prueba de costura. Y listo, ya ajustó todo, ya su máquina estará lista para hacer prueba de costura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sin más preámbulos, vamos a la práctica, vamos a soltar, vamos a graduar, vamos a ajustar, y así usted cuando lo haga en la práctica, pues ya su máquina estará lista para que quede cosiendo. Entonces, vamos. Bueno, y así como lo vimos en la teoría, vamos a hacer la práctica de la graduación de altura de barra de aguja. Tenemos una Pegasus W500, esta es una 56202BB, la referencia específica, y lo que vamos a cuadrar es altura de barra. Para poder hacer ajuste de altura de la barra de aguja, vamos a quitar pie prensatelas, vamos a quitar esta tapa para que nos dé el espacio, y vamos a quitar esta tapa y giro la máquina para que ustedes puedan ver cómo se hace ese ajuste. Ya giramos la máquina, ahora vamos a quitar la tapa lateral, buscamos el destornillador a la medida, esto normalmente utiliza unos tornillos de estrella, pero unas estrellas que se pueden soltar con tornillo de pala. Si lo suelta con estrella lo va a poder soltar muy bien, pero si utiliza la pala no se va a quedar varado, es decir, no va a estar buscando un tornillo de estrella para poder soltar este tornillo. Miren que a pesar de que se ve como un tornillo de estrella, tiene más pronunciada la pala. Y de esa forma se puede soltar con el destornillador plano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar pie prensatelas, que está ahí, y hacemos nuestras mediciones y nuestras graduaciones y las respectivas observaciones. Para quitar el pie prensatelas en una máquina collarín, soltamos este tornillo ¿listo? Y intentamos subir el pie y hacemos que baje los dientes, y en este caso no sale. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Quitar la planchuela para que dé un poco más de espacio, dejo los dientes en punto muerto inferior y nuestra
pie pensatela saldrá. Ya vuelvo. Vamos a soltar la planchuela. Ya quitamos la planchuela. Vamos a intentar subir el pie, la barra del pie. E intentamos que el pie salga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a quitar este pie de acá. Vamos a poner nuestra planchuela. Y vamos a proceder a medir altura de barra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver este mecanismo acá adentro. ¿Por qué? Porque finalmente este es el que nos va a permitir graduar la altura de la barra. Entonces vamos a soltarlo y vamos a graduarlo. ¿Qué hay que tener en cuenta con este mecanismo? Simplemente que el movimiento de la barra de aguja nace directamente desde el contrapeso, es decir, desde acá. Y a medida que vamos moviendo el volante, hay una biela que está acá atrás que se encarga de mover la barra de aguja, y la barra de aguja viene conectada a un dado. Ahí tenemos mejor ángulo. Ese dado no deja que la barra se desvíe de su posición, que es la que les muestro en el gráfico. Y el tornillo que vamos a soltar es este. Y vamos a soltar y a graduar la altura de barra. Pero primero vamos a ver qué altura está esta barra. Acá vamos a mover el volante hasta que la aguja llegue a punto muerto superior, que sería por ahí, y procedemos a medir. Pero miren que acá los dientes, en este caso pues yo puedo medir acá sin problema, pero los dientes me hacen estorbo. Para que a ustedes no les dificulte ver altura de barra, vamos a quitar estos dientes para poder hacer una graduación más precisa y que ustedes puedan ver muy bien cómo se gradúa. Ya vuelvo con ustedes después de quitar los dientes. Ya quitamos los dientes. Ahora vamos a poner nuestra reglilla. Movemos el volante para comprobar que nuestra aguja quede en su posición más alta, que sería ahí, punto muerto superior. Vamos a ver qué altura tiene. Y más o menos está a 8.5. Quiere decir, según la teoría que vimos, recuerden que nos decía que debía estar entre 8.5 y 9 milímetros de la punta de la aguja a la planchuela. Quiere decir que la altura que tiene esta barra de aguja es correcta. ¿Cuál es el problema? Pues que no tendría gracia que estuviera así. Entonces vamos a soltar el tornillo. Vamos a intentar hacerlo en una sola toma. Esto por acá. Y voy a intentar soltar la barra y del tornillo que ya vimos hace un momento. Y ustedes van a ver, solo soltando el tornillo, lo que sucede. Ya lo solté. Ahora podemos mover el sujetador hacia un lado y hacia el otro, y nuestra barra está totalmente suelta. No el sujetador, porque el sujetador es este, sino la barra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar en cualquier posición. ¿Por qué alguien me va a preguntar en cualquier posición? Porque no sabemos si está en punto muerto superior, en punto muerto inferior. Entonces, ahí vamos a mover el volante. Y miren que ya no hay punto muerto superior, es decir, esta sería la posición más alta. Quiere decir que hay que subirlo más o menos 1 centímetro aproximadamente, que es muchísima distancia lo que le soltamos. Entonces, vamos a soltar. Subimos aproximadamente 1 centímetro, perdón, y revisamos. Miren que ahora está como a 4,5 milímetros. Tenemos que subirlo medio centímetro más. Soltamos nuevamente el tornillo y subimos el sujetador por ahí y revisamos cómo quedó la altura de la barra. Entonces movemos el volante, está más o menos, como la ven ustedes, está como a
8,7 y medio. Quiere decir que deberemos subirla un milímetro más, no, un centímetro más. Y rompemos todo, 1 milímetro más. Y nuevamente revisamos. Y está en la altura correcta. Es decir, entre 8.5 y 9, está como en 8.7, 8.8. Vamos a hacer un acercamiento, a ver qué tanto nos lo permite esta cámara. Y miren que la punta de la aguja está casi a 9, está como a 8.8. Parece que hubiera sombra, pero pongamos una luz de frente y se van a dar cuenta que realmente está, no, como a 9. Voy a dejarlo un poquitico y quitamos el zoom y ustedes van a ver cómo va a quedar. Véanlo, un medio milímetro. Y revisamos nuevamente. Pongámosle una luz de nuevo de frente. Y, ¿qué dirían ustedes? Está como en 8 milímetros. Estamos pasándonos de un extremo al otro, de muy bajito a muy alto, de muy alto a muy bajito. Bueno, intentamos hacer un poco de zoom para que no nos equivoquemos, que nos falle la vista. Pongamos una buena luz al frente y revisemos. .6, 8.7 tendrá ahí, que esa sería la altura correcta. Pero ahora vamos a hacer una toma viendo por encima estos orificios de la planchuela para ver cómo quedó nuestras agujas con respecto a la planchuela, si no tendremos que centrarlas. Vamos a un nuevo ángulo y volvemos con ustedes. En este momento tenemos nuestras agujas puestas en la planchuela, verificando cómo quedó el centrado. Vamos a verlos ahora de perfil. Miren que está totalmente centrado. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a soltar el tornillo y vamos a hacer una simulación de que la aguja no quedó derecha. Ahora, gente, para que ustedes tengan un mejor ángulo visual. Acá. Soltemos el tornillo. Tengan cuidado que no se nos descuadre la altura. Y miren lo que sucede. Si yo lo dejo así y ajusto, puede que la altura esté perfecta, pero vamos a verlo de perfil. Miren que una aguja se va a flexar acá contra la planchuela. Si por el contrario soltamos ese mismo tornillo y lo dejamos así, la que se va a flexar es la aguja de la izquierda. ¿Qué tendremos que hacer? Después de graduar altura de barra, que fue lo que hicimos hace unos instantes, tenemos que verificar que nuestra barra quede centrada con la planchuela, es decir, por ahí. Y en ese instante ajustamos suavemente y revisamos que la barra
quedó perfectamente con respecto a la planchuela. Disculpen el ruido, pero es que tenemos vecinos con bebés. Entonces, en ese espacio, ya nuestra barra quedó perfectamente graduada y salimos de perfil. Se darán cuenta que conserva la misma distancia como tiene que ser. Ven que está un poquitico corrida la aguja a la derecha. Si lo dejara como así, con respecto a la planchuela, tal vez nos daría el mejor ángulo. Vamos a intentar hacer esa graduación, correrlo un poquitico más para que quede mejor centrado. Ahí. Me parece que ese es el ajuste correcto. Fíjate que lo estamos viendo justo de perfil y esta sería la distancia adecuada. Ya si lo giro más, cambiaré de posición. ¿Listo? Entonces, siempre que hagamos esa graduación, tendremos que ver que este ajuste con respecto a los orificios de la planchuela sea el adecuado, o si no, nuestra máquina no va a trabajar bien y la sincronización será defectuosa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a poner los dientes, nuevamente la planchuela, y por último vamos a ajustar el tornillo que vimos hace un rato, que es el que sujeta la barra de aguja. Ya vuelvo con ustedes. Si instalamos los dientes y la planchuela, y ahora vamos a poner la tapa lateral. Ajustamos bien el tornillo de la barra de aguja y bueno, no nos olvidemos de poner el pie prensatelas, lo ponemos, y la tapa lateral, y nuestra máquina quedará lista para hacer prueba de costura. Ya vuelvo con ustedes. Ya nuestra máquina quedó lista, tapamos y quedará en posición para empezar a hacer costura. Con esto terminamos el tema de altura de barra de aguja. Vamos a ver si nos prestan un ajuste de 6.4 para que ustedes puedan ver la diferencia entre el ajuste de 5.6 y 6.4, y de esa forma pues queda el tema muy claro. Bueno, y así como lo vimos en la práctica, así se gradúa la altura de la barra de aguja en una máquina Collarín. En la Siruba, esta es una Pegasus 562, en Siruba el proceso es igual, en Yamato el proceso es igual, lo que cambiará serán las medidas, y recuerde tener en cuenta siempre el gauge. Si tienen dudas, me imagino que lo resolvieron con la práctica. Si tienen más dudas, por favor, por acá abajo, en la sección de comentarios, escribe la duda que tenga y yo le voy contestando, o de pronto en el siguiente video pues está la respuesta para su pregunta. Entonces, muchas gracias por vernos. No olvide suscribirse si no lo ha hecho. Por acá abajo va a encontrar un banner color rojo que dice suscribirse. Usted le da clic y sale una campana, y usted le da clic en la campana y activa las notificaciones. Y cada vez que subamos un video nuevo, YouTube le va a informar y le envía una notificación, y usted queda suscrito al mejor canal de mantenimiento de máquinas en español. Y si le gustó este video, no olvide, manito arriba, carita feliz. Y no se olvide tampoco compartir con las personas que usted cree que tal vez esta información le sea útil. Usted conoce a alguien que tenga esa máquina y que tal vez la quiera cuadrar, pues le envía el video, le comparte el video para que ella lo pueda ver o él lo pueda ver, y de esa forma todo el mundo puede ir aprendiendo. Entonces, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias nuevamente por vernos y chao.